Bueno, celebramos los 25 años de la agencia a nivel nacional. En el año 93 se creó la agencia en nuestro país, posteriormente fueron las agencias autonómicas en Cataluña, el País Vasco y en Andalucía están en proceso, pero la actividad de la agencia no habría tenido sentido si no hubiera ido de la mano también de la actividad internacional, tanto en el ámbito iberoamericano como en el ámbito europeo. En ambos casos, además, la agencia española ha tenido un papel, yo entiendo que importante. En Iberoamérica somos la Secretaría Permanente de la red y trabajamos conjuntamente en intentar exportar el modelo europeo de protección de datos al ámbito iberoamericano y quiero agradecer expresamente a Felipe Rotondo como presidente de la red la gran labor que está realizando para potenciar todo el trabajo que se está realizando a través de esta organización. No podía estar mejor acompañada en el ámbito internacional. There is some translation. Okay. Andrea entiende español y habla un poquito español y es un placer también contar con Andrea como presidenta del Comité Europeo de Protección de Datos. Ha aceptado un reto que no era nada fácil, ni lo va a ser, pasar de ser un órgano consultivo a un órgano ejecutivo, donde se van a tomar decisiones tan delicadas como cuando en un procedimiento sancionador no hay acuerdo entre la autoridad principal y las autoridades interesadas a efectos de dictaminar y sentar doctrinas, la aprobación de las listas de evaluación de impacto, en fin, hay muchos temas donde el papel del Comité Europeo está siendo esencial. No es nada fácil pasar de una transición a otra. Y me consta, luego lo hablaré cuando lo presente ya, la dedicación que le está dedicando a este nuevo e importante rol. Pues empezamos ahora con la primera intervención de Felipe Rotondo como presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Precisamente en noviembre, a finales del mes, tendremos el encuentro ejecutivo de la Red Iberoamericana. Felipe es un experto en Derecho Administrativo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, doctor en Diplomacia, graduado en la Universidad de la República y diplomado en Dirección en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública de España. Es profesor catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho en Uruguay y profesor de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Universidad de Montevideo. Y como es un hombre discreto, me estoy parando en el segundo párrafo del currículum. Me ha pedido que no lo cuente todo, pero bueno, sí quería trasladar que tiene pues una gran capacidad intelectual y un enorme prestigio profesional y que es un honor tenerle como presidente de la Red Iberoamericana y que nos haya podido respaldar en este aniversario que para nosotros es muy importante. Gracias, Felipe. Iberoamericana de Protección de Datos que Uruguay preside y como presidente, a su vez, de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de Uruguay, tengo el enorme honor de dirigirme a ustedes en esta ocasión, en esta grata ocasión de los 25 años de la Agencia Española. También es un gusto compartir el panel con la presidenta del Comité Europeo de Protección de Datos y con los exdirectores de la agencia que hoy escuchamos y con todos ustedes, amigas y amigos. Realmente para mí fue un gusto esta mañana estar aquí, ver la experiencia de la Agencia Española a través de los directores anteriores, lo que es la historia, que es muy importante, pero a su vez esa historia hacia adelante, que la base que tiene en esa proyección de interesantes líneas estratégicas que Mar también expuso con enorme interés. En primer lugar, referiré muy brevemente al derecho a la protección de datos personales y su reconocimiento en Latinoamérica. Quiero que vean que digo primero Latinoamérica. Entre los derechos fundamentales existe el derecho relativo a la intimidad, el más amplio de privacidad y específicamente el derecho a la protección de datos personales, desarrollado en virtud de la fuerza expansiva de los derechos, la cual tiende a que ellos alcancen mayor contenido, a su profundización y a que tengan reales garantías de efectividad. No ingresaré al tema de la importancia que tienen hoy los datos como activo para toda labor de entidades públicas o privadas de distinta naturaleza, ni a la relevancia de la innovación basada en datos para aumentar la productividad y el desarrollo. Pero sí enfatizo
que el debido tratamiento de los datos personales es sustento necesario debido de ese desarrollo. En el ámbito de América Latina, esta protección se reconoció a partir de la década de los 80 del siglo XX, lo que se asoció a la extensión, obviamente, de las tecnologías de la comunicación e información y los desafíos de la gobernanza electrónica. Gravitaron también, y esto lo quiero destacar, razones geopolíticas, con la salida en muchos de nuestros países de regímenes dictatoriales. Así sucedió, por ejemplo, en Brasil. Lo digo esto porque Brasil fue quien, en la Constitución de 1988 vigente, previó este tema y previó la acción de habeas data. O sea, tuvo la influencia de la Constitución portuguesa de 1976 y de la española de 1978. Ya que nombra a esta Constitución española, permítaseme expresar en palabras recientes del colombiano Vargas Llosa que la hispanidad implica en nuestros días la transición pacífica que asombró al mundo por la sensatez que mostraron los dirigentes políticos de todos los partidos y tendencias, y la Constitución más admirable de la historia de España, que ha garantizado las instituciones democráticas y el extraordinario progreso que ha vivido el país en estos 40 años de libertad. Y yo agrego que en esto también tiene que ver el reconocimiento y la protección de los datos personales. La mayoría de las constituciones de los países de América Latina reconocen y garantizan, expresa o implícitamente, la protección de los datos personales. También la mayoría de estos países cuentan hoy con leyes generales en la materia, en las cuales ha incidido el modelo europeo, especialmente a través de la legislación española, modelo que ya, como se hablaba hoy muy bien, implica el reconocimiento de este derecho como inherente a la personalidad humana, utilizando las palabras de la Constitución uruguaya. O sea, la Constitución uruguaya no refiere expresamente a este derecho, pues es una Constitución de 1967 con muy pocas modificaciones, pero la Ley General de Protección de Datos lo reconoce como derecho en remisión a la Constitución, como derecho inherente a la personalidad humana. Entonces, estas leyes tienen una base firme constituida por principios, reglas claves para la interpretación e integración. No voy a ingresar a ellos porque todos ustedes los conocen igual o mejor que yo, pero de todas maneras lo del previo consentimiento informado, del titular de los datos, finalidad determinada, proporcionalidad, veracidad, reserva, seguridad, responsabilidad. La ley uruguaya habla de legalidad y yo prefiero siempre decir juridicidad, porque incluye los principios, incluye todo lo que es el derecho en la sustancia fundamental, e incluye la buena fe, y con eso lo ato o lo uno a la ética, que es relevante en este momento en la vinculación con la protección de los datos personales. La regulación en nuestros países suele estar acompañada, subrayo que no lo están todos, por órganos garantes, órganos administrativos garantes, y asimismo por la acción jurisdiccional de habeas data. Yo diría que esta sería una característica si hablamos de un modelo latinoamericano, porque es una acción sumaria específica para la defensa de este derecho, de modo de asegurar los poderes de disposición y control del titular de la información, poderes que se suelen incluir en el acrónimo ARCO, de acceso, rectificación, cancelación, oposición. La letra O de ARCO hoy podemos hacer que incluya el derecho al olvido, expresamente establecido en el Reglamento Europeo de este año, que entró a regir el 25 de mayo. Pero quiero subrayar que en el continente americano, la Corte Constitucional de Colombia en 1992, claro que para un tema de otra índole, expresó, el caso era la negativa de una financiera de eliminar el dato de una deuda prescripta, expresamente refirió a la cárcel del alma y al derecho al olvido. Y dijo la Corte Constitucional, 1992, que las informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia, después de algún tiempo existe un verdadero derecho al olvido. En relación al entorno digital, que es el que hoy nos marca, y ya fue hablado muy bien esta mañana, ha sido recibido, por ejemplo, expresamente en la ley nicaragüense número 787 de 2012.
En otros países americanos no, pero sí ha sido recibido, por supuesto, por la doctrina, siempre vinculándolo de la manera que hoy se trató, especialmente por José Luis Rodríguez, del punto de vista de la relación con otros derechos y el interés público que esté en juego. Y ha sido recibido por la jurisprudencia, Argentina, Chile, etc. Por razones obvias de lenguaje y de historia, es la legislación española la que ha incidido más fuertemente en nuestros países, o sea, la que el modelo europeo ingresó en especial tanto por la ley del 92, la 5 del 92, como por la 15/99. Yo agrego que ahora seguramente este mismo camino lo será por los actos jurídicos que España dicte en adelante en relación con el reglamento europeo, o sea, normativa complementaria, en los aspectos, o también en los aspectos en que este admite un margen de maniobra de los Estados de la Unión para la especificación en cuestiones tales como la edad de los menores para expresar su consentimiento respecto a los servicios de la sociedad de la información, el tratamiento de categorías especiales de datos, la legitimación de tratamiento para cumplir una misión de interés público o incluso limitar, estoy leyendo porque son los textos, mediante medidas legislativas el alcance de obligaciones y derechos en tanto se respete a estos y a las libertades fundamentales en lo esencial y sea una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática, con los fines a su vez que el propio reglamento determina, que por razones de tiempo voy a obviarlos y me remito a ese reglamento. Seguidamente trataré de la Red Iberoamericana de Protección de Datos que represento. Es iberoamericana. Ustedes vieron que antes hablé de América Latina. Ahora, ¿por qué es iberoamericana? Porque se integra por países de América Latina, pero también por Portugal, España y Andorra. Y está, como ya Mar acaba de explicar o de señalar hace un rato, está a cargo de la agencia española la Secretaría Permanente, con tareas de coordinación como órgano técnico y de seguimiento de las actividades de la red. A este respecto ha sido y es la labor de esta agencia en el apoyo y en la colaboración enorme para que en nuestros países se adoptara y adopte legislación adecuada y que ella se desarrolle en la realidad de los hechos, con el consiguiente respeto humano del derecho humano a la protección de los datos personales. En la Constitución uruguaya, para otro derecho, se habla del derecho humano fundamental. Podremos decir que es reiterativo, pero de todas maneras yo acá lo diría para enfatizarlo. En este sentido, puedo perfectamente decir que está bien el título que, no sé si Maro, la agencia española, puso para mi exposición, ¿eh? O sea, la labor de defensa del derecho fundamental en el espacio iberoamericano. La labor de quien, yo diría, de la red y con el fuerte apoyo de la agencia española. La regulación del tema importa también para el desarrollo de los mercados, porque no sé, a mí me ha pasado, estuve hace pocos días en México para el Foro México y Convenio 108 y hay gente que enfatiza en el tema de derecho humano y otros en el aspecto mercado, el mercado comercial, etc. Y no creo que podamos decir uno ni otro, sino son los dos y tenemos que engarzarlos, ¿verdad? O sea, la regulación del tema importa también para el desarrollo, sí, de los mercados en el ámbito internacional, particularmente el comercio electrónico, para lo cual es relevante el flujo de datos más allá de las fronteras de los estados, sea entre los propios estados o también con operadores de diversos sectores. Resulta entonces relevante la configuración de regímenes adecuados de protección de datos que sean equivalentes y permitan una convergencia que facilite el intercambio sin necesidad de autorizaciones u otros requisitos. Haré referencia ahora a aspectos centrales de las actividades y también de algún documento de la red iberoamericana. Como ya lo dijo el exdirector y profesor Piñar esta mañana, surgió con motivo del acuerdo logrado en el encuentro iberoamericano celebrado en Antigua, Guatemala, en julio de 2003. O sea que estamos cumpliendo 15 años, que es una edad importante también para festejar, pero sobre todo para proyectarse en una madurez hacia adelante, ¿verdad? Allí, con la asistencia de 14 países iberoamericanos, se consideró y manifestó que la protección de datos es un auténtico derecho fundamental que fortalece el Estado de Derecho y apoya el sistema democrático,
por algo que se habló esta mañana, yo honestamente no distingo Estado de Derecho y democracia. Yo diría que la democracia es la expresión jurídica, es la expresión política del Estado de Derecho, el Estado de Derecho es la expresión jurídica de la democracia. Son, para mí, una sustancia única. Fortalece el Estado de Derecho y apoya el sistema democrático, y así sigo con lo que se señaló en el 2003 en ese encuentro de Guatemala, que el tratamiento adecuado de los datos impulsa el desarrollo de los países del área en la sociedad de la información. La iniciativa contó con el apoyo de los jefes de Estado y de Gobierno de los países involucrados en ocasión de la 13ª cumbre realizada, y lo dijo el profesor Piñar también, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 2003. Ustedes ven, perdón que haga una interrupción, primero que Mar, la quiero mucho, pero nos hace hablar después de la hora del almuerzo. Y segundo, que habiendo hablado muchos de mañana, hay cosas que ya están dichas, pero de todas maneras, mejor que las que digo ahora, pero me parece importante marcarlas para señalar lo que es la red. Los jefes de gobierno y de Estado en aquel momento también señalaron que la necesidad de explicitar la conciencia de que esa protección es un derecho fundamental y marcó la relevancia de las iniciativas regulatorias de la red. Los objetivos de estas son básicamente promover políticas, tecnologías y metodologías que garanticen el derecho multicitado, brindar asistencia y transferencia de conocimientos tecnológicos, propiciar acuerdos de interés en esta materia, promover cooperación y uso compartido de información como foro permanente y la colaboración con otras redes o foros. Se centra, diría entonces, en una frase, en el fomento de una cultura de protección de datos personales. Es que sin esa cultura, agrego, a todo nivel, los datos personales no alcanzan con las normas. O sea, y por eso la relación con la ética que hablamos hoy, y la importancia de la prevención que tú decías esta mañana y de la formación educativa de los niños, etc. La red está integrada por organismos públicos que impulsan y deciden sobre políticas de privacidad y protección de datos personales de acuerdo a una legislación apropiada, o sea que es un requisito que tengan una legislación apropiada. A los que no la tienen podrán ingresar como observadores a los efectos de pasar, llamémosle, de categoría. Actualmente son miembros la agencia, perdón si hago la nómina, pero me parece que debo hacerlo, la Agencia Argentina de Acceso a la Información Pública, ese es el nombre reciente, que posee una Dirección Nacional de Protección de Datos, el Consejo para la Transparencia de Chile, la Superintendencia Delegada de Protección de Datos de Colombia, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes de Costa Rica, por España, por supuesto, la Agencia Española, la Agencia Vasca y la Agencia Catalana, por México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, INAI, digo la sigla porque se identifica más, porque ahora van a ver que hay otros mexicanos, el de igual denominación del Estado de México y municipios, INFOEM, y el de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, InfoDF. La Autoridad de Protección de Datos de Perú, el Consejo Nacional de Protección de Datos de Portugal, la Agencia Andorrana de Protección de Datos y la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de Uruguay, que yo integro. Son observadores entidades públicas con objetivos acordes y también organismos internacionales con actuación relacionada. Es el caso de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, el Instituto de Acceso a la Información de El Salvador, la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, la Procuración de Derechos Humanos y Comisión de Acceso a la Información Pública de Guatemala, la Secretaría de la Función Pública de Paraguay, el Órgano de Función de Transparencia y Control Social de Ecuador, el Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras, el Consejo Nacional de Protección de Datos de Cabo Verde, la Ouvidoria Geral de la Unión de Brasil, la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño de Chile, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental de la República Dominicana y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.
acaba de ingresar hace bien poquito como observador el Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, México. En los encuentros de la red y en las actividades de sus grupos de trabajo, muchas veces realizados con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, se tratan temas tales como transferencias internacionales de datos y convergencia entre sistemas de protección, sector de telecomunicaciones e Internet ante los ataques de la privacidad, sector comercial y el uso de la información con fines de marketing, protección de datos en las relaciones laborales, en el ámbito de la salud, gobierno electrónico, protección de datos y acceso a la información pública, seguridad nacional, datos en el sector privado y cifrado de datos, retos en la protección de datos de menores, autorregulación, computación en la nube, libertad de prensa y derecho al olvido, Internet de las cosas, Big Data, sistema de certificación profesional, tratamiento de datos personales en las redes sociales y un largo etcétera en los 15 años que ya señalé. No se trata solamente de exposiciones que se formulan allí, sino que se discute, se analiza, se realiza una colaboración efectiva. En cuanto a documentos, hay muchos documentos aprobados en el ámbito de la red, pero corresponde que destaque los estándares de protección de datos que se aprobaron en junio de 2017 en el 15º encuentro de la red efectuado en Santiago de Chile. A este respecto a los estándares, debe tenerse presente, fíjense que ya el proceso viene de larga data, en el 5º Encuentro Iberoamericano de Lisboa 2007 se expresó la conciencia de que los desarrollos en una economía cada vez más globalizada reafirman la importancia crucial para el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos, en el particular en el contexto de los países iberoamericanos, de adoptar mecanismos que agiliten los flujos internacionales de datos personales, salvaguardando las garantías correspondientes. Por ello, y de acuerdo con las preocupaciones manifestadas en la 29ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos realizada en Montreal el mismo año, la red expresó su voluntad de contribuir activamente para la fijación de patrones internacionales que permitan proteger la información personal en un mundo globalizado. Así se aprobaron entonces las directrices de armonización de protección de datos en la comunidad iberoamericana y se hizo referencia a los principios, derechos y obligaciones que debe contener una ley nacional en la materia, y también se consideró positiva la adhesión al convenio número 108 del Consejo de Europa para la protección de datos personales relativo al tratamiento automatizado de datos de carácter personal como instrumento regulador internacional abierto a los Estados no miembros de esa organización. Esa expresión sobre el convenio 108 se reiteró en el 6º encuentro del 2008, Cartagena de Indias, considerando este convenio un referente para garantizar una protección adecuada de información personal. Esto sigue siendo así y yo creo que va a ser más con el convenio 108 Plus, cuyo texto acaba de ser aprobado. Cabe señalar que Uruguay es parte del convenio 108 desde agosto de 2013. México acaba de ingresar en este año, hace poco tiempo, y Argentina está tramitando su adhesión. En el octavo, no iba a referirme a mi país porque no quería hacer ninguna mención a mi país, pero ya que específica, pero ya que digo esto, Uruguay fue considerado adecuado por la Comisión Europea en el 2012. No es el tema de la red, por eso no quería detenerme en esto. En el octavo encuentro efectuado en México en el 2010, se efectuó el compromiso de impulsar estándares que ofrezcan un modelo de regulación que garantice un alto nivel de protección y facilite un eficiente intercambio internacional de datos personales. Y en particular, y ya fue dicho esta mañana por Artemis Rayo, se tuvo en cuenta los estándares aprobados en la Resolución de Madrid, en la 31 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección,
señalándose que podrían aplicarse independientemente de las diferencias que podrían existir entre los diferentes modelos. No significa que tenga que copiarse exactamente, sino que se adopte y se adapte en aquello que debe serlo, pero pueden haber diferencias que no alteren la sustancia. En línea convergente, y dado que refiere en este caso, otra vez volveríamos a Latinoamérica, más, porque también está incluido allí Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, por resolución 2811 de su Asamblea General en 2013, acordó invitar a sus miembros y a su Secretaría General, a través de su Departamento de Derecho Internacional, que apoyen la labor que realiza la red y que participen activamente en las conferencias mundiales de las comisiones de privacidad y protección de datos personales. Y eso se reiteró en la resolución 2892 de junio de 2014, en la que además reafirmó la importancia de proteger los datos personales y de respetar el derecho a la privacidad, según el cual nadie, son las palabras de la Asamblea General de la OEA, debe ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, el derecho de toda persona a la protección de la ley contra esas injerencias. Lo que me importa subrayar es que refiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero también a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y a la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica. La elaboración de los estándares, que es lo que quiero expresamente destacar, tuvo el apoyo de la 25 Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de Iberoamérica de octubre del año 2016. E incluso se solicitó a la red que efectuara una propuesta de trabajo. No voy a ingresar en detalle de este aspecto porque creo que sería un aspecto lateral. Los estándares tienen como objetivo, los estándares, como dije antes, aprobados en el 2017, tienen como objetivo establecer un conjunto de principios y derechos comunes de protección de datos personales que los estados iberoamericanos pueden adoptar y desarrollar en su legislación nacional con la finalidad de contar con reglas homogéneas en la región, garantizar el efectivo ejercicio y tutela del derecho, facilitar el flujo de datos personales entre esos estados y más allá de sus fronteras con la finalidad de coadyuvar al crecimiento económico y social de la región, favorecer la cooperación internacional entre las autoridades de control de los estados iberoamericanos con otras autoridades de control no pertenecientes a la región y autoridades y organismos internacionales en la materia. Se trata y se quiso expresamente que fueran estándares flexibles para que se puedan adoptar sin contravenir los regímenes jurídicos de los estados, de manera que el documento sea una realidad viva y viable en la región en beneficio del propio titular. Por otro lado, y se dice lo mismo que hace el Reglamento Europeo también, se trata de reforzar el aspecto de los flujos en el mercado. Pero primero señala el aspecto del respeto del derecho fundamental, así como reforzar la posición de la red en el ámbito internacional. Los estándares, obviamente, que no constituyen un tratado, no es una norma de derecho internacional, podríamos decir que constituyen soft law. De todas maneras, tienen como base principios que ellos sí son reglas de derecho y también normas del derecho internacional de los derechos humanos. Y acá subrayo el convenio, el Pacto de San José de Costa Rica, del cual ya hablé antes, que a su vez existe una Corte Interamericana que todavía no ha avanzado como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero está en la misma línea, porque el Tribunal Europeo, si ustedes miran años atrás, hablaba del derecho a la privacidad y fue muy posteriormente que ingresó en este tema. En el caso de la Corte Interamericana, en sentencias ya del 2009 y 2010, se refiere a ese mismo derecho, pero subraya que la privacidad tiene un contenido que no es fácil de definir, ¿no? O sea que no lo da cerrado y yo creo que va a pasar esa misma evolución que advierto en el Tribunal Europeo. Los estándares también tuvieron en cuenta, y expresamente lo dice, pero así fue también el nuevo Reglamento Europeo que entró a regir este año. Los estándares asumen que salvaguardar el derecho de las personas físicas respecto al tratamiento de sus datos personales es compatible
con el objeto de garantizar y proteger otros derechos, como lo hace el reglamento, los cuales se reconocen en los derechos como indivisibles e interdependientes. Y eso tiene la base de la convención que antes señalé, que prevé que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Esta mañana, voy a ser sincero, no recuerdo quién de los expositores refirió a que, claro, que no estamos ante un derecho absoluto, pero sí es absoluto la dignidad de la persona. Y creo que esto es perfectamente válido señalarlo a través de esta normativa. Ahora señalaré algunos de los aspectos de los estándares, muy brevemente. Primero que nada, prevé que el responsable de la base tiene que estar en condiciones de demostrar de manera indubitable que el titular otorgó su consentimiento informado a través de una declaración o una acción afirmativa clara. O sea, ustedes ven acá la relación con el reglamento. El principio de responsabilidad se encara de manera proactiva. O sea, se prevén medidas como la privacidad por diseño y por defecto, el oficial de protección de datos personales. Hago un paréntesis, Uruguay acaba de aprobar algunas normas complementarias en una ley que incluye otros temas, pero agregada a nuestra ley, que va a requerir esto como obligación a partir del 1 de enero del 2019. Criterios de autorregulación y evaluación de impacto. Vinculado también con el principio de seguridad, el responsable corresponde que adopte acciones que garanticen el establecimiento, implementación, operación, monitoreo y mejora continua y que notificará vulneraciones de seguridad a la autoridad de control y titulares afectados sin dilación alguna. 3. El reconocimiento de los derechos a la portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas sin intervención humana, incluye otros aspectos que no voy a desarrollar porque serían un poco similares a los del reglamento, y que el responsable no podrá llevar a cabo tratamientos automatizados de datos personales que tengan como objeto la discriminación de los titulares por cualquier motivo. En cuarto lugar, la definición de un régimen de transferencias internacionales. Quinto, miren que elegí algunos de los puntos, la fijación de la naturaleza autonómica de las autoridades de control, con poderes de investigación, supervisión, sanción y otros que garanticen el cumplimiento de la normativa. También dice, palabras de los estándares textuales, que tendrán una actuación imparcial e independiente y que sus miembros no solicitarán ni admitirán orden ni instrucción alguna y solo podrán ser removidos por causas graves establecidas en el derecho interno de cada Estado iberoamericano conforme a las reglas del debido proceso. Otro punto de estas que elegí, el establecimiento de reglas orientadas a la cooperación internacional entre los estados de la región y con terceros países. En suma, la labor de la Red Iberoamericana de Protección de Datos ha sido y es, y esperamos que siga siendo, relevante, y para ello ha contado y cuenta con el apoyo altamente calificado y permanente de la Agencia Española que cumple años. Personalmente integro la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de Uruguay a partir del 2009, porque nuestra ley es del 2008, de manera que no podía ser antes porque fue ahí la designación del 2009. Desde entonces aprecio de manera directa, a través de esa unidad y de la red, el apoyo que acabo de señalar. En primer lugar, a través de las personas de los directores de esta agencia, a quienes tuve y tengo el gusto de tratar. Hoy, la distinguida compañera de panel Mar España. También compartí actividades con los exdirectores Artemis Rayo y José Luis Rodríguez Álvarez. No tuve en esa calidad oportunidad de hacerlo con los anteriores, salvo con José Luis Piñar Mañas, por su asistencia en algunas oportunidades a reuniones de la red y además a coincidir también con el carácter docente de Derecho Administrativo que tenemos ambos. Recuerdo, se lo decía los otros días a José Luis, al otro José Luis Rodríguez cuando lo vi en México, las excelentes exposiciones y la respetuosa discusión entre el entonces director José Luis Rodríguez Álvarez y el profesor Piñar Mañas sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso Costeja en el 12º encuentro de la red en México en el 2014. La verdad que valió la pena de
O sea, no voy a ingresar en la temática, pero sí a señalar que, como recordamos el otro día con José Luis Rodríguez, el actual presidente del INAE dijo: son verdaderos caballeros españoles. O sea, no lo hicieron porque se llamen los dos José Luis, sino porque supieron ser verdaderas personas de calidad. También quiero distinguir o señalar la permanente participación y apoyo con excelente nivel humano y profesional, y yo pondría estas letras con mayúscula, del adjunto de la dirección, don Jesús Rubí, del apoyo de Rafael García Gonzalo en relación a Europa, y también de otras personas que, Agustín Puente, cuando acabo de enterarme que ya no pertenece más a la agencia hace poco, o sea, quizás sería injusto de mi parte no seguir nombrando personas, pero sí no puedo dejar de reconocer a quienes han desempeñado la gestión de la Secretaría Permanente de la Red Iberoamericana, todos ellos con eficacia. Actualmente es el caso de Miguel Ángel Pérez Grande. Y efectuar también un recuerdo emocionado, ya lo han hecho, pero yo tuve la suerte de tratarlo y de ser beneficiario de material que todavía tengo, de Emilio Acet Félez. Se dice que recordar es pasar una vez más por el corazón. Bueno, lo estoy haciendo con Emilio Acet, quien mucho apoyó a varios de nuestros países. Por lo dicho, existe realmente una labor de defensa del derecho fundamental a la protección de datos personales en el espacio iberoamericano, y la agencia española ha tenido y tiene en ello un rol de primerísima línea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Yo creo que has expuesto de manera magistral el papel de la red iberoamericana, la importancia de los estándares. En un continente donde podemos hablar de otros países cercanos como Estados Unidos, con un modelo tan antagónico en protección de datos como el modelo europeo o el modelo iberoamericano, yo creo que es más que nunca esencial el papel que puede hacer la red y tú como presidente para ir extendiendo cada vez más este modelo que, como yo creo que ha quedado expuesto a lo largo de la mañana, es el más garantista con lo más importante, que somos las personas. Y yo confío, muchas veces en la vida hay que esperar hasta obtener los frutos. Estoy convencida que la Corte Iberoamericana, que ha hecho una labor esencial en la garantía de derechos fundamentales tan importantes, acabará también consagrando en sus impecables sentencias el derecho fundamental a la protección de datos, también lo mismo que lo fue incorporando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.